Entonces ahora vamos a hacer una clase corta de un tema corto que es la determinación cuantitativa. Y recién la próxima semana vamos a entrar a detallar cada uno de los métodos que nos permite determinar la cantidad, ya sea de materia prima, principio activo o sustancias auxiliares. Entonces ahora lo que vamos a ver es la determinación cuantitativa. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el concepto? Aquí vamos a partir desde el medicamento, cómo está formado el medicamento. Entonces, para hablar nosotros de determinación cuantitativa, y cuando nos referimos a este término, nos referimos a determinar cantidades. Esa es la determinación cuantitativa, determinar cantidades, ya sea del principio activo, ya sea de las sustancias auxiliares, de una formulación medicamentosa o como materia prima. Y para ello nosotros debemos partir de medicamento. Todo medicamento, como sabemos, debe estar elaborado bajo una forma farmacéutica seleccionada. ¿Con qué finalidad? Para facilitar su administración. Y toda forma farmacéutica va a ser portadora de uno o más principios activos, los cuales son responsables de la actividad terapéutica o farmacológica que van a producir ya sea un efecto curativo o un efecto preventivo. Eso es lo que persigue el médico con su prescripción. Pero este efecto ya sea preventivo o curativo, va a estar directamente relacionado con la cantidad de principio activo. Y no solamente con la cantidad de principio activo, sino con la dosis que el médico va a medicar a un determinado paciente, el cual va a ser administrado en forma y tiempo adecuado. Entonces, para que un medicamento cumpla con la función terapéutica a la que está destinado, va a depender de su principio activo, va a depender de la misma formulación y no solo del principio activo, sino también de las sustancias auxiliares que van a constituir una forma farmacéutica. Y esa forma farmacéutica va a ser prescrita por el médico dependiendo de la edad, del sexo, va a instaurar una determinada dosis y los horarios para que el paciente pueda tomar. Entonces, la importancia de este problema cuantitativo radica no solo en el hecho de que los medicamentos modernos se elaboran industrialmente, sino sobre todo en su elevada potencia. La mayor parte de las especialidades farmacéuticas hoy en día tienen una elevada potencia. Y esa elevada potencia hace que exista un estrecho intervalo entre lo que es la dosis tóxica y lo que es la dosis terapéutica. Entonces, las especialidades farmacéuticas que hoy tenemos en las oficinas de farmacia, cuyo principio activo, cuyas sustancias auxiliares han sido obtenidas a partir de síntesis orgánica, ya no de la naturaleza, del medio ambiente, sino han sufrido un proceso de síntesis química, conllevan ese riesgo, la elevada potencia. Y al tener una elevada potencia hay un estrecho intervalo entre lo que es la dosis tóxica y lo que es la dosis terapéutica. Esa es la diferencia con los preparados magistrales que antiguamente teníamos. El preparado magistral por lo general se obtenía a partir de fuentes naturales y el farmacéutico preparaba para un determinado paciente y una determinada cantidad, y no como ahora, se elabora en grandes cantidades, en escala industrial. Y ese hecho de elaborarse en escala industrial, en grandes cantidades, la elevada potencia, hace que el, toda la industria farmacéutica, toda la parte de producción y control de calidad, tenga un sistema analítico cuyo objetivo es establecer la exactitud y uniformidad de contenido. Por eso es que el control de calidad incide mucho en esto. Ahora, ¿quién puede decirme qué será un principio activo? ¿Qué será un principio activo?
En sus palabras, ¿qué será un principio activo? Paulova, tal vez. Es el componente del medicamento que hace el efecto terapéutico. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que se nos viene a la mente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de principio activo, es uno de los componentes de la formulación que va a producir el efecto terapéutico. En parte está muy bien. Sin embargo, hay que complementar. ¿Qué es un principio activo? Un principio activo es toda sustancia que en determinadas condiciones quali y cuantitativas, ¿y por qué hablamos de quali y cuantitativas? Cualitativas, ustedes saben, implica la calidad. Ese es cualitativo, va a implicar la calidad. Y cuantitativo, la cantidad. Siempre y cuando esa sustancia esté en condiciones de calidad y de cantidad apropiadas, va a producir una actividad terapéutica y por lo tanto va a ser considerado el elemento fundamental de la fórmula. Porque si nosotros en una especialidad farmacéutica no dosificamos correctamente el principio activo, el principio activo va a sufrir una merma, colocamos una cantidad menor, no va a producir el efecto terapéutico, ¿no es cierto? O si colocamos ese principio activo en una cantidad mayor, puede llegar a causar reacciones adversas, inclusive llegar hasta la toxicidad. Ahora, si ese principio activo no tiene la pureza adecuada, tiene mayor cantidad de impurezas, entonces no tiene una calidad adecuada. Por lo tanto, esa formulación que se elabore a partir de ese principio activo con gran cantidad de impurezas puede generar, en lugar de producir un efecto terapéutico, puede generar una serie de reacciones adversas. Por eso, cuando definimos principio activo, nosotros decimos toda sustancia que en determinadas condiciones de calidad y de cantidad va a producir una acción terapéutica y por lo tanto es considerado el elemento fundamental de la fórmula. Ahora, cuando nosotros hablamos de principio activo, debemos considerar dentro del control de calidad, lo primero, la concentración, porque nosotros cuando sometemos a un control de calidad una determinada formulación, un determinado medicamento como analistas, lo primero que determinamos, además de su identidad, la concentración de ese principio activo. ¿Para qué? Para establecer si la cantidad obtenida en nuestra determinación concuerda con la etiqueta, con el rótulo del producto. Para eso nosotros sometemos a un análisis de control de calidad. ¿Y qué será la concentración? La concentración es la relación entre la cantidad de principio activo presente en una unidad y la cantidad total del producto. A esa relación de la cantidad de principio activo presente en una unidad con relación al total del lote es que nosotros conocemos con el nombre de concentración. Y ya hemos visto en los cálculos, en la parte práctica, toda concentración se expresa porcentualmente. ¿Por qué? Porque la concentración expresada porcentualmente recibe el nombre de título en el léxico farmacéutico. Entonces, nosotros debemos expresar siempre en gramos por ciento. Por eso es que en los cálculos, una vez que hemos hecho las dos reglas de tres, la última regla de tres, el cálculo lo hacemos para 100 gramos de muestra o 100 gramos de la formulación que estamos estudiando. Y esa expresión porcentual entonces recibe el nombre de título. Por otro lado, cuando hablamos de principio activo, además de determinar la concentración, como farmacéuticos debemos también considerar lo que es la dosis. ¿Y qué es la dosis? Se refiere la dosis a la cantidad de principio activo que el paciente incorpora por vez durante un tratamiento.
Si el médico le dice, usted tiene que tomar por su edad, por su sexo, tiene que tomar 500 miligramos de este medicamento cada 8 horas, ese paciente cada 8 horas está incorporando 500 miligramos de principio activo a su organismo con el fin de que ese medicamento o ese principio activo genere una acción terapéutica y produzca como resultado un efecto terapéutico con carácter preventivo o con carácter curativo. Entonces, para el médico, ¿qué es dosificar? El médico dosifica ¿para qué? Para establecer la cantidad de principio activo para cada paciente, para cada enfermo. Y además, no solamente establece cantidades, sino su distribución por unidades en el tiempo. Mientras que para nosotros como farmacéuticos, ¿qué significa dosificar? Preparar esas unidades con la cantidad fijada en la fórmula y de manera rigurosa. Si nuestra formulación debe tener 1 gramo de principio activo, nosotros como farmacéuticos en tecnología farmacéutica debemos garantizar, y eso para nosotros es dosificar, estamos garantizando que cada unidad de ese lote, cada comprimido, cada jarabe de ese lote tenga la cantidad de principio activo que indica el rótulo. Si es 1 gramo, 1 gramo. Si es 500 miligramos, 500 miligramos. Y dentro del control de calidad, una vez que se ha producido ese lote, controlamos si esa dosificación que ha hecho nuestro colega en tecnología farmacéutica es correcta, porque si el rótulo indica 500 miligramos, debe tener los 500 miligramos y no 400 ni 600. Entonces, debe ser dentro los parámetros que nos da la farmacopea. Por otro lado, entonces, cuando nosotros hablamos de principio activo, consideramos la concentración y consideramos la dosis, que son los dos parámetros que como farmacéuticos controlamos, no solamente dentro del control de calidad, sino desde lo que es la tecnología farmacéutica, la producción de ese medicamento. Sin embargo, también sabemos que todo medicamento, toda fórmula farmacéutica, además de principio activo, tiene sustancias auxiliares. Tiene sustancias auxiliares. ¿Qué serán las sustancias auxiliares? ¿Quién puede decirme qué es una sustancia auxiliar? Lo que ustedes sepan. Wendy, Beatriz. Bueno, doctora, las sustancias auxiliares son sustancias las cuales ayudan en sí al transporte, se podría decir, del principio activo. Como también pueden dar mayor volumen, estabilidad y también pueden ayudar, digamos, a que se mantenga estable en el tiempo. Ya, está muy bien. Entonces, esa es la sustancia auxiliar. La sustancia auxiliar se considera un elemento complementario. Hemos dicho, el principio activo es el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque va a producir un efecto terapéutico siempre y cuando esté en cantidad y en calidad correctos. En cambio, la sustancia auxiliar es un elemento complementario, pero al decir complementario no significa que no tenga importancia. Porque algún momento les comenté, cuando se inició con el control de calidad de medicamentos, no se hacía el control de calidad de medicamentos a la sustancia auxiliar. ¿Por qué? Porque se pensaba que al ser sustancia auxiliar, que al ser un elemento complementario, carecía de importancia. Se pensaba que al ser una sustancia auxiliar, no iba a producir ningún efecto en esa formulación. Se pensaba, la sustancia auxiliar es el vehículo, la sustancia auxiliar es el conservante, la sustancia auxiliar es el saborizante. Pero posteriormente, y hay reportes en nuestra Federación Farmacéutica a nivel internacional, que las sustancias auxiliares en muchos casos han sido causantes de reacciones adversas o han sido causantes de degradación de la formulación medicamentosa. ¿Por qué?
porque las sustancias auxiliares son también compuestos químicos. Y al ser compuestos químicos que han sido obtenidos actualmente por procesos de síntesis química, de síntesis orgánica, conllevan también ese peligro de la elevada potencia, del estrecho intervalo entre lo que es la dosis tóxica y lo que es la dosis terapéutica. Y al ser un compuesto químico, pueden interactuar entre sustancias auxiliares o pueden interactuar con el principio activo o con el envase primario. De ahí la necesidad de también realizar el control de calidad a la sustancia auxiliar. Y el farmacéutico en tecnología farmacéutica también debe seleccionar las sustancias auxiliares de manera que sean compatibles con la formulación medicamentosa que va a elaborar. No es cuestión de decir, hoy voy a elaborar un lote de diclofenaco sódico como sustancia auxiliar lo que tenga. No es así. Ese farmacéutico en tecnología farmacéutica verifica si va a elaborar un lote de diclofenaco sódico, va a verificar cuál va a ser el conservante que va a utilizar, un conservante, un saborizante, un estabilizante que no interactúe con el principio activo o que no interactúe con el enlace en el cual va a depositar la formulación medicamentosa. Entonces, desde el momento de la tecnología farmacéutica, ese farmacéutico es el encargado de velar de que no haya estas reacciones entre sustancias auxiliares o entre sustancias auxiliares y principio activo o sustancias auxiliares y el envase primario. Entonces, ¿qué será la sustancia auxiliar? Por eso se dice que las sustancias auxiliares son todas las sustancias que emplea la tecnología farmacéutica, es decir, el área de producción de medicamentos. Aquellas que emplea la tecnología farmacéutica para obtener un medicamento bajo una forma adecuada y eficiente. Entonces, ¿qué significa eso? Que gracias a las sustancias auxiliares, nosotros al principio activo le damos la forma farmacéutica. Si nosotros queremos una forma farmacéutica en suspensión, vamos a utilizar una determinada sustancia auxiliar. Si deseamos ese principio activo bajo la forma de comprimidos, vamos a utilizar otra sustancia auxiliar. Y son las sustancias auxiliares, entonces, las que nos permiten obtener un medicamento bajo una determinada forma farmacéutica. Es decir, que son, como les decía, elementos complementarios. ¿Cuál es la función de estas sustancias auxiliares? Estas sustancias auxiliares tienen 3 funciones. Primero, ayudan a la mejor vehiculización del principio activo. Entonces, gracias a la sustancia auxiliar, ese principio activo puede solubilizarse de manera homogénea en toda la formulación. Es un medio de transporte del principio activo. Da mayor estabilidad al producto. Por eso es que en la mayor parte de los medicamentos se utilizan estabilizantes. Y además permite una fácil administración. Hoy en día ya no hay ese problema como hace muchos años atrás, y más aún cuando se inició el control de calidad, cuando se inició la industrialización del medicamento, que solamente no habían ni comprimidos, habían las tabletas que eran mucho más grandes que los comprimidos. ¿Y qué había que hacer? Cuando había que administrar a un niño, la mamá tenía que pulverizar. O un adulto igual tenía que pulverizar y con algún jugo tenía que hacerle tomar. ¿Por qué? Porque el sabor era feo, que el niño no quería. Cuando había los jarabes no tenían ni los colores atractivos ni los sabores como hoy en día. Hoy en día los jarabes llegan con sabores, llegan con colores, para que cuando la persona, el niño o el adulto mayor que vea, le llame la atención por los ojos y además tenga un buen sabor. Entonces, eso se ha logrado gracias a las sustancias auxiliares. Gracias a las sustancias auxiliares. Y cuando nosotros hablamos de determinación cuantitativa, además debemos considerar lo que son
las variaciones y límites de tolerancia. Y esto en la parte práctica ya hemos visto. Indirectamente ya hemos visto qué son variaciones, qué son límites de tolerancia. Una vez que realizamos la parte experimental, realizamos los cálculos, les digo, muy bien, este resultado ustedes van a comparar ¿con qué? Con los criterios de aceptación que nos da la farmacopea o valores de referencia. Y ustedes han visto que esos criterios de aceptación o valores de referencia tienen un límite superior y tienen un límite inferior. Va de 90 a 100.1 o va de 96 a 98 o de 95 a 100.5. Entonces tienen un límite inferior y tienen un límite superior. Entonces, las variaciones se refieren a eso, las variaciones con límites máximos y mínimos de tolerancia en los valores individuales de un principio activo, lo que permite determinar si la dosificación durante la formulación de ese medicamento ha sido exacta. Esas son las variaciones. ¿Y qué son los límites de tolerancia? Los límites de tolerancia son las especificaciones que para cada forma farmacéutica nos da la farmacopea en función a la concentración de principio activo. Por lo tanto, los límites de tolerancia son los que dan una cierta flexibilidad a la dosificación del principio activo. ¿Eso qué significa? Que en nuestra formulación nosotros tenemos un intervalo entre 95 y 100.5. Podemos colocar el principio activo en un 95, podemos colocar en un 96, podemos colocar en un 97 o en un 99%. Entonces, a esa flexibilidad en la dosificación del principio activo se denomina límite de tolerancia. Y por lo general, les decía, en la parte práctica, estos límites de tolerancia son generalmente estrechos. No va a haber un límite de tolerancia que les diga, este lote se acepta desde un 70 hasta un 90%. Por lo general, los límites de tolerancia son estrechos. ¿Por qué? Porque el objetivo de la norma, de las especificaciones del control de calidad, es el de obtener una relativa uniformidad de contenido entre unidades de un mismo lote y unidades de diferentes lotes del mismo medicamento o del mismo principio activo. Entonces, por eso es que la farmacopea nos da esos márgenes o criterios de aceptación o valores de referencia que en realidad se constituyen en variaciones y límites de tolerancia. ¿Por qué se llama variaciones? Porque tiene un límite máximo y tiene un límite mínimo. Y límite de tolerancia porque da una cierta flexibilidad a la dosificación del principio activo. Y lo que debemos tener bien claro, que este límite de tolerancia por lo general es estrecho. Ahora, ¿qué será la determinación cuantitativa? ¿Qué es determinación cuantitativa? Les decía, la determinación cuantitativa es la medición, determinar cantidad, ya sea de un principio activo, de una sustancia auxiliar o de una materia prima. Entonces, la ciencia que estudia la determinación cuantitativa recibe el nombre de metrología. Para eso, nosotros partimos que toda determinación cuantitativa siempre va a implicar una medición. Y toda medición requiere una unidad preestablecida, que es un valor inmutable de referencia. Entonces, cuando nosotros pesamos, tenemos valores de referencia, tenemos unidades. Pueden ser gramos, pueden ser miligramos, pueden ser libras, pueden ser onzas. Tenemos unidades preestablecidas. Si nosotros medimos un volumen, tenemos los mililitros, tenemos los litros. Entonces, toda determinación cuantitativa siempre va a implicar una medición y toda medición va a requerir una unidad
preestablecida, que es un valor que no cambia, que se utiliza a nivel mundial, de manera que cuando ustedes están en Bolivia o están en el Brasil o están en el Japón, van a tener las mismas unidades. Por eso hay un sistema internacional de unidades. Y la ciencia que estudia todo lo relacionado a la medición, a la determinación de cantidades, es la metrología. Se llama metrología. Entonces, ¿qué es la metrología? La ciencia encargada de estudiar los criterios para medir la determinación cuantitativa. ¿Y en qué medimos? Medimos en unidades. Estas unidades pueden ser unidades de potencia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos ha dado las unidades internacionales, el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, ¿para qué? Para que haya esa uniformidad, de manera que cuando se realice la preparación de una formulación, cuando se realice el control de calidad, en cualquier parte del mundo tengamos acceso a ese sistema internacional de unidades. Ahora, cuando hablamos de unidades de potencia, ¿qué expresan las unidades de potencia? Van a expresar la intensidad de la acción terapéutica, la potencia, la fuerza de esa acción terapéutico-farmacológica de diferentes principios activos. Entonces, ¿en qué casos utilizamos estas unidades de potencia? Utilizamos cuando la formulación no puede ser determinada a través de métodos volumétricos. Por ejemplo, los productos biológicos, las vacunas, las hormonas o los principios activos obtenidos de la naturaleza, como la digital, que no pueden ser sometidos a métodos volumétricos o métodos ponderales químicos. Entonces, en ese caso, se somete a la determinación de unidades de potencia. En este caso, les he dicho, tenemos las vacunas, tenemos las hormonas, tenemos muchos antígenos, muchos anticuerpos, cuya composición es demasiado compleja e impide una valoración directa. En ese caso, nosotros utilizamos unidades de potencia. ¿Y qué son las unidades de potencia? Las que miden la fuerza, la intensidad con la que va a actuar ese principio activo. El resto de las formulaciones de los principios activos se rigen en las unidades internacionales que, como les he dicho, han sido adoptadas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ahora, para realizar todo control de calidad de medicamentos, también les dije la parte práctica. Lo primero que debemos hacer es trabajar por triplicado. Cuando se hace el control de calidad, sobre todo por métodos volumétricos, debemos realizar la determinación por triplicado. ¿Para qué? Para ver si hay errores. Si hay errores del operador, si hay errores del método, si hay errores del instrumental, para poder corregirlos. Porque cuando nosotros realizamos una determinación por triplicado, estamos trabajando en las mismas condiciones, un mismo operador. Por lo tanto, si estamos haciendo una determinación volumétrica, en la primera determinación hemos gastado un volumen de 8 cc's. En la segunda determinación, lo lógico es que gastemos 8 cc's. Sin embargo, muchas veces gastamos 7.3. Hacemos una tercera determinación. En la tercera determinación gastamos 8.2. ¿Cuál es? ¿Por qué hay esa variación? Si estamos utilizando el mismo medicamento, los mismos reactivos, estamos utilizando la misma bureta, es el mismo operador, el mismo espacio, ¿qué ha influido? Entonces, para eso nosotros debemos hacer siempre por triplicado, para ver y detectar esos errores y corregirlos. Y eso lo vamos a hacer utilizando patrones. Todo control de calidad debemos hacerlo utilizando patrones.
y son patrones internacionales. Cuando se agota un patrón internacional, la OMS elabora un nuevo patrón, cuya potencia va a estar expresada en las mismas unidades que el que se ha agotado. Y estos patrones internacionales, lastimosamente, no los tenemos en Bolivia, no se preparan en Bolivia, ni siquiera en Sudamérica. Los patrones internacionales se preparan, se conservan, se distribuyen en laboratorios internacionales. Hay uno en Dinamarca y hay otro en Londres. Entonces, a una industria farmacéutica adquirir los patrones también tiene costos bastante elevados. Por eso es que en la facultad, lastimosamente, no contamos con ningún patrón. Pero como farmacéuticos tenemos la obligación de saber si algún momento ustedes van a hacer su rotación en una industria farmacéutica o van a trabajar en una industria farmacéutica, tienen que saber que cuando estandarizamos las técnicas debemos hacerlas siempre frente a un patrón internacional de referencia. Si no hay un patrón internacional, mínimamente, ¿qué hacen las industrias farmacéuticas? En función a ese patrón internacional, cada industria va creando subpatrones nacionales para poder comparar, porque como les digo, como estos patrones no hay en Sudamérica, hay que pedir de Londres, de Dinamarca, los costos son altos y muchas veces inaccesibles para las industrias farmacéuticas, que no pueden estar comprando cada año. Entonces, ¿qué hacen los farmacéuticos? En base a ese patrón, van haciendo pruebas y crean un subpatrón a nivel nacional. Y con ese subpatrón van realizando todos los controles de calidad. Todos los controles de calidad. Ahora, ¿cuáles son las condiciones y formas de presentar los resultados? Les decía, tenemos un sistema internacional de unidades. Ese sistema internacional de unidades fija criterios determinados, fija normas para expresar los valores obtenidos en la determinación cuantitativa, es decir, en una medición, en una valoración, cómo vamos a expresar los resultados. De manera que utilicemos el mismo lenguaje a nivel internacional. Pueden estar en el Brasil, pueden estar en México, vamos a utilizar un mismo lenguaje porque tenemos un mismo sistema internacional de medidas. De manera que no haya confusiones ni interpretaciones erróneas. Para eso utilizamos las unidades que pueden ser peso en volumen. ¿Cuándo se utilizan estas unidades de peso en volumen? Cuando utilizamos sólidos y gases disueltos en líquidos. En ese caso, ¿cuál va a ser las unidades? Gramos de soluto en 100 mililitros de solución, por ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estamos con un suero fisiológico, desde la preparación, el farmacéutico en tecnología farmacéutica utiliza estas unidades, utiliza este sistema internacional. El cloruro de sodio. Ustedes saben que el suero fisiológico tiene cloruro de sodio al 9%. ¿Qué significa eso? Que va a pesar 9 gramos para un volumen total de 100 cc o 100 mililitros. Ese es el peso en volumen. Entonces, para sólidos y gases disueltos en líquidos. Tenemos otra denominación que es volumen-volumen. ¿Qué es volumen-volumen? Volumen en volumen para líquidos en líquidos y gases en gases. ¿Y cómo expresamos? Mililitros de uno en 100 mililitros de mezcla. Por ejemplo, ahora que estamos utilizando el alcohol al 70% para cuidarnos. El alcohol, ustedes saben, llega al 96%. Entonces, ¿qué hacemos? Diluimos el alcohol etílico, diluimos en agua. Y de esa manera obtenemos al 70%. Entonces, estamos utilizando volumen en volumen, para líquidos en líquidos. O también podemos utilizar para gases en gases. Y tenemos otra unidad que es el peso en peso. Peso en peso. Gramos de uno en 100 gramos de mezcla. Para comprimidos, para polvos,
Para grajeas utilizamos esta unidad, peso en peso, cuánto de principio activo, cuánto de sustancias auxiliares, para un total de forma farmacéutica sólida. Entonces, de esa manera nosotros tenemos formas y condiciones de expresar los resultados, y estas formas y condiciones de expresar los resultados se utilizan, como les digo, a nivel internacional, de manera que no se admita confusiones ni interpretaciones erróneas. Ahora, ¿cuáles son los pasos técnicos de una determinación cuantitativa? Toda determinación cuantitativa, cuando nosotros vamos a cuantificar un principio activo o vamos a cuantificar una materia prima o una sustancia auxiliar dentro de una fórmula medicamentosa, debemos tener nosotros una serie de pasos rigurosos y ordenados que nos permitan determinar un plan de trabajo. Y para eso, lo primero que debemos hacer es la planificación. Debemos planificar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a utilizar. Entonces, como su nombre nos dice, planificación es el acto previo a ese trabajo analítico de determinación cuantitativa. En la planificación tendremos que hacer la revisión de la farmacopea y ver qué técnica vamos a adoptar. Y en función a la técnica que vamos a adoptar, veremos qué material vamos a necesitar, veremos si contamos con los reactivos necesarios. En eso consiste la planificación. Una vez que hemos planificado y hemos verificado, tenemos el material, tenemos los reactivos, tenemos el instrumental, pasamos recién a realizar el muestreo. El muestreo, la toma de muestra del lote o de la materia prima. Porque hemos dicho, no podemos realizar un control de calidad al 100% de las unidades. Debemos tomar una muestra que represente a ese lote, que represente ese lote. Y ya sabemos también que la toma de muestra debe responder a criterios definidos, de manera que esa muestra que nosotros separemos del lote represente al total, de manera que los resultados puedan ser extrapolados, es decir, puedan ser transmitidos, transferidos con confianza al resto que no ha sido analizado del lote. Una toma incorrecta de muestras, ¿qué va a introducir en la determinación cuantitativa? Va a introducir el llamado error de muestreo. Por lo tanto, la toma de muestras debe hacerse cumpliendo las normas. Y les he dicho, esta toma de muestras debemos hacerla el mismo día que esa muestra va a ser procesada. ¿Por qué? Porque la muestra que es separada del lote es susceptible de sufrir contaminación, es susceptible de sufrir degradación. Por eso no es cuestión de decir, voy y tomo la muestra. Y después de tomar la muestra, recién estoy verificando si tengo el material, tengo el reactivo, o por ahí no tengo y me lo guardo. No sirve ese resultado. Por eso lo primero que hacemos es planificar. Una vez que hemos planificado, recurrimos a tomar la muestra. Y recién que hemos tomado la muestra, vamos a realizar la preparación de la muestra. ¿Qué es la preparación de la muestra? Hemos visto ya en la parte práctica, hemos visto que cuando se trata de formas farmacéuticas sólidas, no podemos trabajar con la forma farmacéutica sólida. Procedemos a pulverizar. Si se trata de una forma farmacéutica líquida y la forma farmacéutica líquida es una suspensión, sabemos que las suspensiones tienen agentes viscosantes, por lo tanto, la suspensión es espesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en una suspensión? Lo primero que vamos a hacer es diluir. Entonces, a eso se refiere la preparación de la muestra. Es una operación preparatoria de la muestra en la que debemos pulverizar hasta un grado de tenuidad, o debemos aislar el principio activo, o debemos disolver. En algunos casos, como los jarabes, tenemos que ajustar el pH. Esa es la preparación de la muestra. Una vez que hemos preparado la muestra, recién la convertimos
a la forma analizable. Hay muchas muestras que necesitan ser convertidas a la forma analizable. Y en los métodos volumétricos, para eso aplicamos, por ejemplo, el método de valoración residual, que les he explicado. Una valoración residual es cuando la muestra hacemos reaccionar previamente con un compuesto químico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo a su forma analizable. En los métodos espectrofotométricos, por ejemplo, en la mayor parte de los medicamentos utilizamos la espectrofotometría entre el rango ultravioleta visible. Para ello, ¿qué necesitamos? ¿Qué requisito debe tener la muestra? La muestra debe ser coloreada. Muchas muestras no tienen color. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando no tienen color? En la conversión a la forma analizable, le damos el color. ¿Para qué? Para poder leer en el espectrofotómetro. Entonces, a eso se refiere la conversión a la forma analizable. En muchos casos, la muestra debe sufrir una transformación química para llevarla a condiciones de determinación cuantitativa. Esa es la transformación química, conversión a la forma analizable, la transformación química que sufre nuestra muestra. Y les decía, en las volumetrías, por ejemplo, es ese método de valoración residual. En las colorimetrías, las espectrofotometrías, las fluorometrías, las sustancias las transformamos en sustancias coloradas o en sustancias fluorescentes. A eso se refiere entonces la conversión a la forma analizable. Una vez que hemos convertido a la forma analizable, el siguiente paso es la puesta a punto de los instrumentos. La puesta a punto de los instrumentos. Puesta a punto de los instrumentos. ¿Qué es la puesta a punto de los instrumentos? Antes de la determinación cuantitativa propiamente dicha, nosotros lo primero que hacemos es revisar, por ejemplo, en el método volumétrico, la bureta. Si la bureta está bien calibrada, si la bureta no sufre pérdidas, si la llave está correctamente colocada. Entonces, vamos revisando. Ahora, si estamos frente a un método espectrofotométrico, nos fijamos las cubetas de cuarzo, si no están rayadas esas cubetas, nos fijamos si el espectrofotómetro está en una absorbancia de 100 o una transmitancia de 0. Entonces, vamos revisando. Es una operación precautoria, indispensable a una determinación cuantitativa. Como les decía, en las buretas, el cargado, el enrasado de la bureta, el ajuste a 0 en los instrumentos ópticos, en algunos casos la determinación de la temperatura, en el caso, por ejemplo, de los termostatos. A eso se refiere la puesta a punto de los instrumentos. Y una vez que hemos puesto a punto los instrumentos, pasamos a la determinación propiamente dicha. ¿Qué es la determinación propiamente dicha? Es la operación fundamental que nosotros realizamos para determinar la cantidad de un principio activo o de una sustancia auxiliar. A eso se refiere la determinación propiamente dicha, que podemos realizarla a través de métodos volumétricos, podemos realizarla a través de métodos espectrofotométricos o podemos realizarla a través de métodos cromatográficos. Eso ya es la determinación propiamente dicha. Una vez que hemos hecho la determinación, pasamos a los cálculos. Realizamos los cálculos y el resultado obtenido en la determinación cuantitativa, vamos a finalmente comparar con los valores de referencia. ¿Para qué? Para dar la calificación final al producto. Y ustedes saben que para dar la calificación final al producto, el resultado de nuestra determinación vamos a comparar con la especificación, es decir, con los valores de referencia que nos da la farmacopea, que puede ser nacional o puede ser la farmacopea de otro país que hayamos consultado. En la industria farmacéutica, esta calificación final del producto es de gran importancia y gran responsabilidad para
el que ha hecho la determinación. ¿Por qué? Porque en función a esta calificación final del producto, está dando el visto bueno para que ese lote salga a la comercialización, o está indicando que ese lote debe ser destruido porque no cumple con las especificaciones que nos da la farmacopea. Por eso es de gran responsabilidad de ese farmacéutico en control de calidad, porque de él va a depender que salga o que finalmente se destruya. Y el hecho de decir, este lote no se acepta, significa debe destruirse. ¿Qué implica eso? Implica grandes pérdidas económicas para la industria farmacéutica. Y si ese farmacéutico dice, sale al comercio, este lote se acepta, también está aceptando la responsabilidad de que ese dictamen analítico puede generar algún proceso legal en su persona. ¿Por qué? Porque si en el transcurso de que ese medicamento se expenda, se utilice por el paciente y genere algún tipo de reacción adversa, ese farmacéutico puede ser sancionado por la vía legal. Por eso es que la calificación final del producto es de gran importancia y mucha responsabilidad para el farmacéutico. Y finalmente tenemos la redacción del informe. Una vez que se ha elaborado, se ha hecho los cálculos, se ha dado la calificación final, se redacta el informe de la valoración que debe ser presentada por escrito y además por duplicado a gerencia. Y este informe debe tener datos imprescindibles, ¿como qué? Como el nombre del producto, de la muestra que estamos analizando. ¿Qué características tenía la muestra? ¿Cuál es el resultado que se ha obtenido? ¿Qué calificación se ha dado? El método que hemos empleado para realizar esta determinación. Y finalmente, la firma del encargado del procesamiento de la muestra. Y va a tener además la firma del jefe de laboratorio de control de calidad. De esa manera tenemos el informe que se emite a gerencia. Uno va a gerencia y otro queda en los archivos del laboratorio de control de calidad. Si hay después una queja, si hay alguna duda, inmediatamente en control de calidad busca, saca su informe para poder respaldarse ese farmacéutico que ha procesado y también el jefe de laboratorio de control de calidad. Ahora, ¿qué métodos de valoración tenemos? Los métodos de valoración se clasifican en 4 grandes grupos. El primero es tomando en cuenta su fuente bibliográfica. Tomando en cuenta su fuente bibliográfica, tenemos los llamados métodos oficiales y tenemos los métodos no oficiales. Esto va a depender en función a la bibliografía que se utilice, es decir, a la farmacopea. ¿Cuándo se llama método oficial? Cuando se está trabajando con la farmacopea o en función a la farmacopea del país de origen. Si aquí en Bolivia nuestras industrias farmacéuticas están haciendo control de calidad, lo están haciendo en función a un método no oficial. ¿Por qué? Porque están trabajando no con una farmacopea boliviana, que es lo que debería hacerse. Deberíamos trabajar en nuestras industrias con un método oficial, con un método de nuestro país, con una farmacopea boliviana. Ese es el método oficial. En cambio, ¿qué hace nuestra industria farmacéutica? Utiliza métodos no oficiales. ¿Por qué? Está utilizando farmacopeas de otros países. Está utilizando la farmacopea americana, está utilizando la farmacopea europea, está utilizando la farmacopea brasilera. Entonces, están recurriendo, de acuerdo a la fuente bibliográfica, a métodos no oficiales. Entonces, métodos oficiales cuando se trabaja con bibliografía del país de origen y método no oficial cuando se recurre a bibliografía de otros países. Otra clasificación es tomando en cuenta su exactitud y precisión.
Y tomando en cuenta la exactitud y precisión de los análisis, nosotros tenemos los métodos cuantitativos, los métodos semicuantitativos y los métodos aproximados. Para fines de control de calidad, debemos trabajar siempre con métodos cuantitativos. No podemos recurrir ni a los semicuantitativos ni a los aproximados. Cuando se trata de control de calidad, recurrimos a métodos cuantitativos. Ahora, un tercer grupo, tomando en cuenta la magnitud de la muestra. ¿Y magnitud qué es? El tamaño de muestra. Tomando en cuenta la magnitud de la muestra, tenemos los macrométodos, como su nombre nos dice, métodos con muestras grandes. En este caso de macrométodos, la muestra es mayor a los 100 miligramos o en volumen mayor a 10 mililitros. Ese es un macrométodo. Tenemos los semimicrométodos. ¿Por cuándo se llaman semimicrométodos? Utilizan muestras más reducidas. Están entre 10 miligramos, de 10 a 100 miligramos. Y en volumen de 1 a 10 mililitros. Ese es un semimicrométodo. Tenemos los micrométodos, cuando utilizan cantidades más pequeñas de muestra. Micrométodo, cuando va de 0,1 a 10 miligramos. O en volumen de 0,01 a 1 mililitro. Y tenemos los ultramicrométodos. ¿Por qué se llaman ultramicrométodos? Porque utilizan muestras en cantidades muy, muy pequeñas, que va de 0,1 a 100 microgramos. Y en volumen de 1 a 10 lambdas. Entonces, de acuerdo a la magnitud de la muestra, en control de calidad, nosotros trabajamos por lo general con semimicrométodos o con macrométodos, dependiendo del método. Si estamos en los métodos volumétricos, vamos a recurrir a los macrométodos. Si estamos en métodos, en el método espectrofotométrico, vamos a trabajar con los micro o los semimicrométodos. Y si estamos utilizando el HPLC, la cromatografía líquida de alta resolución, utilizaremos un ultramicrométodo. Entonces, dependiendo del método de determinación cuantitativa, nosotros vamos a trabajar con una determinada cantidad de muestra. Pero lo que debemos tener bien claro es que hay una relación inversa entre la magnitud de la muestra y la dimensión del error. ¿Por qué en un método volumétrico trabajamos con un macrométodo, con una muestra grande? Justamente porque hay esta relación inversa entre tamaño de muestra y dimensión del error. Es más fácil y se comete menos error pesando muestras grandes que pesando muestras pequeñas, o midiendo volúmenes grandes que midiendo volúmenes muy pequeños. Por eso es que en los métodos volumétricos recurrimos a los macrométodos para disminuir el error. Por eso hablamos de la relación inversa entre magnitud de muestra y dimensión del error. A mayor cantidad de muestra, menos error. Eso significa la relación inversa. Más grande la muestra, menos el error que se comete. Es más fácil pesar cantidades grandes, se comete menos error pesando cantidades grandes que pesando cantidades pequeñas o midiendo volúmenes grandes en relación a volúmenes pequeños. Por eso, la elección del método se va a justificar en función del método de determinación cuantitativa que se utilice. Y finalmente, tenemos un método tomando en cuenta la disciplina que los aporta. Y para fines de control de calidad, nosotros utilizamos los métodos químicos. ¿Por qué? Porque aprovechan los fenómenos medibles, que son resultado de un proceso de transformación química. Utilizamos los métodos físicos. Utilizamos los métodos microbiológicos, cuando hacemos determinación microbiológica de antibacterianos, por ejemplo. Utilizamos métodos biológicos. ¿En qué casos utilizamos los métodos biológicos?
Los métodos biológicos vamos a utilizar para medir toxicidad, para medir potencia terapéutica de ciertas drogas. Y esto, sobre todo, vamos a utilizar ¿en qué? En productos biológicos, en los sueros que no pueden ser sometidos a reactivos químicos, no pueden ser sometidos a temperaturas, en los sueros, en las hormonas, en las vacunas, por ejemplo, vamos a usar los métodos biológicos. Y bueno, también existen métodos especiales que no los utilizamos. Los más utilizados son los químicos, los físicos, los microbiológicos y los biológicos. Ahora, hay métodos especiales, hay métodos enzimáticos, hay métodos inmunológicos, hay métodos fotográficos y métodos estadísticos, sobre todo para determinar el error. Para determinar el error. Ahora, ¿cómo seleccionamos el método? El método lo vamos a seleccionar en función a la naturaleza y a la cantidad de muestra. ¿Cuánto de muestra disponemos para el análisis? ¿Cuál es la naturaleza de esa muestra? ¿Es un sólido, es un líquido, es un semisólido? Por otro lado, ¿cuál es la concentración de nuestra muestra? ¿Qué exactitud necesitamos? ¿Qué precisión necesitamos para el análisis? ¿En qué tiempo necesitan ese resultado del análisis? Si esa muestra puede conservarse o no puede conservarse, qué reactivos necesitamos, qué equipos vamos a utilizar. Entonces, de esa manera nosotros seleccionamos el método. Pero algo muy importante en la selección del método es la sensibilidad y es la especificidad o selectividad del método. Cuando hablamos nosotros de sensibilidad del método, va a estar en relación a la cantidad mínima de principio activo que vamos a determinar y que ese método pueda detectar. Ese va a ser un método sensible cuando pueda detectar una determinada cantidad de principio activo. ¿Y qué es especificidad o selectividad del método? Cuando se va a excluir todas las sustancias extrañas, cuando el método sea capaz de seleccionar, de excluir todo lo extraño que pueda haber, ya sea por una relación química, por una relación física, una relación biológica. Pero el método va a ser capaz de captar esa sustancia extraña. De esa manera se va a evitar los errores. Esos dos factores son muy importantes para poder seleccionar el método. Y cuando hablamos de determinación cuantitativa, debemos tomar en cuenta lo que es la exactitud y la precisión. Y cuando hablamos de exactitud y precisión, debemos considerar la teoría del error. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en toda determinación cuantitativa, hemos dicho, toda determinación cuantitativa implica una medición. Y toda medición resulta ser una fuente de errores. Y estos errores en manos de un profesional descuidado o un profesional con poca experiencia, esos errores se van a acumular, van a aumentar y van a distorsionar el resultado. Por eso es importante como farmacéuticos dentro del área de control de calidad conocer el origen y los tipos de errores para poder evitar o poder minimizar. Ahora, los errores se clasifican en dos grupos. Los llamados errores determinados o constantes, un grupo, y el otro grupo, los errores accidentales o indeterminados. ¿Qué son errores constantes o determinados? Ya nos dice el rótulo, constantes, que continuamente se van cometiendo y que pueden ser determinados. Por ejemplo, los errores personales que comete el farmacéutico. Los errores del método, cuando se utiliza algún procedimiento incorrecto, por ejemplo, en el muestreo. Errores del instrumental, puede haber una mala calibración, por ejemplo. Entonces son errores que se van repitiendo en cada determinación y son fáciles de detectar. Y como son fáciles de detectar, son fáciles de corregir o de eliminar. En cambio, tenemos otro grupo que son los errores accidentales o indeterminados. ¿Y cuáles son esos errores? Son aquellos que se manifiestan por pequeñas variaciones. Es lo que les decía, cuando hacemos por triplicado y en un análisis le sale un resultado, en el otro y en el otro.
Habrán pequeñas variaciones, pero hay variaciones. Entonces, esos son los errores accidentales. Se manifiestan por pequeñas variaciones en una serie de determinaciones efectuadas por el mismo operador y en las mismas condiciones. Y en ese caso es difícil descubrir la causa, porque están trabajando con el mismo material, con el mismo instrumental, el mismo operador, los mismos reactivos, en las mismas condiciones. Y no sabemos por qué hay esa variación. ¿Cuál es el error? Entonces, son errores difíciles de descubrir y por lo tanto no pueden eliminarse. Y eso es lo que nosotros debemos conocer. Hay dos tipos de errores, los que se pueden determinar porque se cometen en el diario realizar del control de calidad y los errores que no pueden ser determinados y que deben someterse a datos estadísticos. Por eso, ¿qué dice la teoría del error? La teoría del error nos dice que lo absoluto o perfecto en materia de mediciones es imposible de conseguir. Es imposible de conseguir. Y para eso nosotros debemos saber qué es exactitud y qué es precisión. Hemos visto la primera determinación de una forma farmacéutica sólida, la precisión. ¿Qué era la precisión? Un grado de coincidencia, un grado de concordancia de varias medidas realizadas con el mismo instrumento sobre la misma forma farmacéutica y por el mismo operador. Y les había dicho, la precisión solamente depende de la calidad del instrumento de medida. Nosotros como operadores no influimos en nada porque nos limitamos a depositar la forma farmacéutica. La precisión va a depender, si es del peso, de la balanza analítica. Si estamos con una balanza analítica de calidad, nuestra balanza analítica está bien calibrada, sobre una superficie estable, desprovista de vibraciones, con seguridad que el resultado que obtengamos va a reflejar la precisión. Y hemos hablado también de la exactitud, la fidelidad en la ejecución de una cosa. Y les había dicho, precisión y exactitud son dos términos diferentes, porque en algún momento en algún grupo me dijeron, la precisión, cuando les dije que es precisión, es la exactitud. Y les dije, no es así. Precisión tiene una definición, exactitud tiene otra. Sin embargo, se complementan, aunque no en forma recíproca. ¿Por qué? Porque una buena medición exacta y precisa va a haber, hemos dicho, la excelencia del aparato como la competencia del operador. Pero estos dos términos, si bien van a dar excelencia del aparato, competencia del operador, muchas veces se complementan en forma que no es recíproca, porque podemos lograr exactitud sin precisión, pero no vamos a obtener precisión sin exactitud. A eso nos referimos. Ambos términos se complementan, pero no de forma recíproca, porque podemos lograr exactitud sin que haya precisión. Pero no vamos a poder obtener precisión si no hay exactitud. De esa manera, entonces, nosotros definimos estos términos. Y con eso habríamos visto este tema de determinación cuantitativa. Como les decía, ya la próxima clase entraremos a los métodos de determinación cuantitativa. Veremos qué son los métodos volumétricos, veremos qué son los métodos espectrofotométricos, qué son los métodos cromatográficos. Desde luego vamos a verlos no tan a profundidad, porque también en la parte práctica, ustedes en el mes de octubre, para complementar esta parte que es muy importante en control de calidad, en la parte práctica, cada grupo tiene su tema, vamos a volver a repasar. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Doctora, disculpe, la Sí, próxima semana vamos a iniciar con las prácticas en la materia. sí. La próxima semana ya hacemos prácticas normales, todo normal ya. Y Todo una normal. preguntita, ¿Sí? doctora, el grupo de martes creo que es día feriado, es 14 de septiembre. ¿Cómo haríamos? El martes no van a pasar, desde luego, si es feriado. Vamos a hacer nomás el siguiente martes, porque martes tengo 3 grupos, entonces para que reemplacen no vale la pena. Vamos a hacer el siguiente martes, vamos a hacer 2 temas para no desfasarnos.
Está bien, ¿Ya? doctora, muchas Vamos a gracias. hacer 2 temas. Ahora, del examen de práctica que han dado el día de ayer. Había algunas dudas. El día lunes, después de la clase teórica, vamos a revisar el examen con todo el grupo. Ahora estoy revisando, evidentemente en la pregunta 1 hay un error, ¿no? Que el resultado yo les pedí en miligramos y los resultados son en gramos. Estoy revisando, no se preocupen. Y la pregunta 6, que evidentemente no entraba este examen, que es de leche de magnesia. Esa pregunta la voy a anular. Entonces, yo ayer les había publicado las notas y después ya me escribieron eso de la leche de magnesia y de la pregunta 1. Estoy revisando la pregunta 6, desde ya la voy a anular, y la pregunta 1 voy a volver a corregir. Entonces, las notas que he publicado van a variar un poco porque no va a haber esa pregunta 6 y la pregunta 1 que voy a corregirla, que en realidad la respuesta era ninguno. Entonces, con esas correcciones, el lunes vamos a revisar el examen y yo creo que hasta más tarde, en la tarde, voy a publicar las notas tal cual son con esas 2 correcciones. Está bien, doctora, muchas gracias. Ya. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, quedaríamos ahí. Yo les agradezco, jóvenes, por su tiempo. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Gracias. Gracias, Hasta luego. doctora. Igualmente, doctora, hasta luego. Hasta luego, Gracias. doctora. Hasta luego. Que estén bien. Cuídense mucho.